Bueno, vamos a dar inicio al día de hoy. Me gustaría que me dieran la oportunidad de presentar a nuestra primera ponente en esta mañana. Es un gusto poder presentar aquí en este escenario a una egresada de la Escuela Normal Rural de Atequiza, alumna que seguramente nos compartirá un tema muy interesante sobre la práctica profesional. Nos reúne aquí algo a todos, cómo mejorar la práctica educativa para beneficio de nuestros estudiantes. Esa es la razón fundamental. En este día, bueno, damos inicio con esta actividad. Nuevamente saludo a quienes están a la distancia siguiendo esta transmisión. Y con gusto me permito presentar a quienes nos acompañan esta mañana. Ella es Fátima Medina, repito, exalumna de la Escuela Normal Rural de Atequiza y que compartirá con nosotros un tema muy interesante. Les pido por favor un aplauso, bienvenida, un honor tenerte por acá. Mucho éxito, gracias. Muchas gracias, maestro. Primeramente, gracias al maestro y a mis maestros de la Normal de Atequiza por reconocerme e invitarme a este gran evento de gran magnitud que realmente consideramos indispensable para la educación más que nada. Este es un proceso en el que me desempeñé. Bueno, esto fue un proceso llamado el logro de los propósitos educativos a través de los recursos y materiales didácticos. Pasamos a la siguiente. Dando hincapié. Permiso, gracias. A esta importante reunión de maestros en la cual consideramos que una palabra esencial para nosotros es la educación, pues es la principal componente de tejido social y el mejor instrumento para garantizar la equidad y el acceso a la mejor calidad de la vida para todos. Además, se forma el talento humano requerido para la competencia y el desarrollo humano. Pase, atrás. Reconociendo que este es un principal concepto, quiero citar a Paulo Freire, que menciona que que educar es aprender. Se busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se construye en la justa medida del otro y se construye. Para saber esto hay que saber escuchar y saber respetar lo que se escucha, saber ver y saber lo que se puede, lo que se ve. Cito una frase que remite a mi proceso, a este proyecto o esta ponencia que fue parte de mi titulación. Llegar al logro, al éxito, define la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y otro también. ¿Por qué lo digo? Porque mi trayectoria en la normal es un proceso en el que siempre vamos trabajando poquito a poco y hacemos un esfuerzo para llegar a esa meta o lograr el cumplimiento de la formación para ser un docente capacitado y enfrentarnos a ese día a día. Bueno, este proyecto inicia o su origen es por un portafolio en el cual yo me titulé, en el cual vamos a integrar evidencias, la reconstrucción de este proceso en la malla curricular y pues definir que este documento se define por 4 aspectos esenciales, que es la definición, donde justificamos su importancia y el proceso del aprendizaje. La selección, que determina el mapeo de las evidencias seleccionadas que puedan destacar en mi trayectoria. Igual pueden decirse que son las mejores, pero igual hay áreas de oportunidad para mejora. Y la reflexión y el análisis que gracias a estas evidencias me han aportado a mí en mi formación. Y finalizando con la proyección de cómo valorar mi trayectoria como docente y cuál es la proyección que veo más allá. Listo.
nosotros, bajo un sistema de competencias en la licenciatura de educación primaria, contamos con herramientas de desarrollo que favorecen la educación, claro, en la enseñanza y aprendizaje. Un ejercicio muy bueno que nos dieron en aquel tiempo fue realizar un cartel. Ese fue mi cartel que expuse en aquel tiempo, que fue de manera concreta, corta y selectiva, a demostrar un pequeño vistazo sobre el proyecto del portafolio. Pues para cumplir los propósitos educativos es esencial saber la visión, las metas de la educación que buscamos para nuestro país, construir una sociedad en desarrollo y su bienestar, acompañado en este proceso utilizando recursos, en mi caso, de material didáctico adecuados al contexto que nos enfrentemos. Eso fue un pequeño video de una representación de un juego de multiplicaciones basado a Montessori. ¿Seguimos? Bueno, para basarme en esta trayectoria o fundamentarlo, nos basamos a unas competencias y sus unidades de competencias esenciales que recordamos acorde al perfil de egreso que nos representa como la licenciatura. En este caso, valoramos la competencia de aplicar el plan y programa de estudios para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades del alumno. Esta competencia va acompañada sobre la unidad de incorporar los recursos y materiales didácticos idóneos para el fortalecimiento adecuado del conocimiento de los procesos de desarrollo cognitivo y socioemocional de los alumnos. Entonces, es un proceso del cual me dan las herramientas para construir, en este caso, los materiales didácticos, recursos que nos dan al cumplimiento de los propósitos educativos. Sí. Ahora sí, la selección de evidencias, se realiza un mapeo de lo que es la malla curricular en la trayectoria. Claro está que son las que más destacan. Algunas de ellas voy a presentar sobre el Plan de Estudios 2018. Sin antes citar a Morales y rescatar lo esencial que tiene que tener un material didáctico en su funcionamiento y que este pueda ser viable en la creación, en la utilización, en la práctica del docente. Proporcionar información, cumplir con el objetivo, guiar el proceso del aprendizaje de la enseñanza del niño, contextualizar a los estudiantes del porqué, facilitar la comunicación de docentes-estudiantes, darle esa confianza, esa participación, acercar a ideas y a los sentimientos. Claro está que no muchos cumplen con eso, pero esencialmente muchos de los niños se animan cuando hay una didáctica, una actividad nueva, y motivar al estudiante, que es eso siempre. ¿Seguimos? Bueno, iniciamos con una de las principales evidencias. Me remito a los primeros semestres, primer semestre en aritmética y los números naturales, que son necesariamente para el racionamiento del alumno. Ese material lo implementé para grupos de primer grado principalmente, pues es un recurso muy básico y muy sencillo. Esto significa dar al niño la adición de las operaciones, el reconocimiento en una situación relacionada a su contexto. Más que nada se implementó en la comunidad de Atequiza. Entonces tenían noción los niños y una motivación por la dinámica que eran huevos, que hicimos como que si fuera un ambiente de aprendizaje en una granja. Pero eso fue pues el producto final. Después pasamos a las prácticas sociales del lenguaje. ¿Regresamos? Regresamos. Y
motivar a los alumnos a la comprensión lectora. Es un reto que realmente el niño al principio le fastidia incluso el desarrollar el hábito de la lectura. Entonces, en ese momento yo estaba en pandemia y recurrir a un movimiento, al hábito de la lectura, era muy difícil para completar con los alumnos. En este caso yo decidí realizar una ruleta de actividades que podíamos compartir de manera grupal. Entonces generamos una idea de construir la reflexión de una lectura pequeñita, ya sea con cuál fue 8 aspectos, sobre la idea principal, dónde y cuándo pasó, describir un personaje, lo que yo tengo en común con un personaje, una recomendación, una persona que destaca en la historia y cómo podría yo modificar la historia. Entonces, esta fue una dinámica grupal en la cual, para hacer reflexión de la lectura, comentábamos de manera aleatoria y girábamos para que se generara una respuesta general o lluvia de ideas de los propios niños. Consideramos que el lenguaje y comunicación es una importante, más que nada, una base fundamental en el desarrollo social de los alumnos y de la humanidad, pues es el principal lenguaje con el que nos marca. Una actividad de juego en aquel entonces, en primer grado, fue una referencia de cómo yo partía a crear este lenguaje, porque es esencial cómo me voy a comunicar con el niño, a cómo me comunico como mis iguales, ¿no? Entonces, bajamos ese vocabulario y lo atendemos. Ahora, es una evidencia de primer grado y la retomo en 7º semestre con educación física. En este caso, obtuvimos los ficheros de fichas de actividades, de pausas activas, en el cual el lenguaje y la comunicación para recrear estas fichas es esencial en el lenguaje, porque así entiende el niño, en su entendimiento más que nada, y demostrar que una evidencia de primer grado a 7º es un brinco y es necesario. Entonces hay que recabar que esta trayectoria es esencial en cada uno de los pasos. Bueno, seguimos en un semestre, segundo, el estudio del medio ambiente. La metodología POE fue un método muy padre que yo consideré en esta trayectoria y conocí realmente porque los niños son receptivos al medio que los rodea y a través de la curiosidad desde el planeta, preguntas interesantes y que dominan. Entonces, una estrategia como POE de la percepción, la observación y la explicación es un método muy sencillo y factible para los estudiantes. El desarrollo de habilidades de aprendizaje como la identificación de supuestos y el uso del pensamiento lógico y crítico con la consideración de explicar alternativas. Pues esta nos ayuda a percibir que el alumno crezca en ese sistema de su mente, que conecte con la red de explicar fenómenos, de preguntarse qué es lo que lo rodea más que nada. Y eso nos entrelaza al espacio geográfico en 3er semestre con los componentes del espacio, recordando que la geografía es la enseñanza que entiende la construcción de la creación del desarrollo humano y lo que lo rodea, poniendo en énfasis la construcción de entendimientos de las áreas naturales, económicas, sociales, culturales y políticas. Entonces son fenómenos que se pasan, que siguen, y es importante reconocer que en geografía es evolutivo el proceso. Entonces el estudio del medio ambiente con la metodología POE es esencial en la geografía porque vamos reconociendo el proceso que va cambiando, que lo rodea al niño, y fue una buenas evidencias para entrelazarlas. Pasamos a una de mis evidencias favoritas,
pues es la literatura y la filosofía en la educación. O sea, teniendo en cuenta que la filosofía de la educación es una manera de pensar, de reflexionar, de atender esa cuestión del pensamiento del alumno y de lo que queremos para la educación, ¿no? Entonces, filosofar en la educación es por qué existen estas normas, leyes y derechos de los cuales nosotros ahora gozamos. Entonces, es importante recabar que al niño tiene derechos, de cómo surgen estos derechos, que los derechos del niño surgieron por los derechos humanos, que cómo tras guerras y tras violencias se ganaron y ahora están establecidos y se tienen que cumplir gracias a hechos de la humanidad, que claro está, en la geografía las sociedades siguen evolucionando en sus contextos. Y una ayuda de atender estos contenidos, esta filosofía, de marcar un mensaje, es la literatura. Enfocado principalmente a la literatura infantil, pues nos basamos en cuentos, leyendas, historietas, en el cual siempre refleja un mensaje aquel cuento o fábula, una enseñanza de la cual el niño se adentra al pensamiento del funcionamiento y la importancia de aquel concepto, en este caso los derechos humanos, reconociendo que hay muchos cuentos que valoran la importancia de muchos valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Entonces, el fomentar la lectura, la literatura infantil es muy esencial en la actividad del niño para crear su hábito. ¿Continuamos? Ahora pasamos a unas evidencias que antemano reconozco que son de mucha utilidad, porque el conocimiento de nuestra identidad, donde nos rodea, son indicadores, iniciativas para conocer el medio en el que nos desarrollamos, en entender cómo yo puedo desarrollarme en mi comunidad, el saber cómo puedo entender a los que me rodean y cómo yo puedo implementar la enseñanza. Claro está que los indicadores me marcan qué necesidades, qué vulnerabilidad se encuentra en esa área. Por ejemplo, las demandas, ofertas, rezagos que se encuentran nos permiten valorar esas áreas de oportunidad que podemos nosotros intervenir. Una de ellas fue mi práctica en multigrado, con el curso de Estrategias Modalidades para la Enseñanza en Grupos Multigrado. Yo tuve que participar en CONAFE en esta vez. Me tocó un grupo de primaria alta y una pequeña de preescolar. Entonces era un contenido que teníamos que adecuar para que los contenidos se cumplieran. Una de ellas era la bienvenida para los alumnos, un juego muy fácil de palabras que podemos remitir, que es el juego del basta, o más que nada yo lo transformé en un tablero de juego de palabras para que el niño se emocionara no solo con la presión que se juega en el basta, sino como con una recompensa y con retos. Si vemos en la imagen, es un juego de palabras que inicia con el orden alfabético de la A a la Z y encontramos varias figuras. Una de ellas es una estrella que mencionábamos, una cartilla que era lo que me gusta, una flor representada mi lugar favorito o donde me siento yo cómoda, y un corazón representaba una emoción, representar una emoción de cómo se sentía o qué quería actuar. Después nos encontrábamos con 2 casillas de regalo. Esas eran más que nada una sorpresa para el alumno, que demostraba ya sea un juego de papel, piedra o tijera, ¿cómo se dice? Un reto de baile, o era una imitación. ¿Seguimos? Y poniendo atención a lo que es la atención a la diversidad y la educación inclusiva.
reconociendo que es indispensable saber estos conceptos como la inclusión, la diversidad, la discriminación, la igualdad, la equidad, la desigualdad y la integración, pues son conceptos que nos marcan ya hoy en día, que son importantes reconocer, que gracias a estos podemos identificar aquellas situaciones que se nos presentan, ya sea una discriminación, identificarla y actuar de manera inmediata o en un proceso de protocolo para que nosotros podamos realizar ese problema, atender más que nada aquello que nos confronta o nos afecta en nuestro aula. Y atender la educación inclusiva, pues es algo muy interesante. Basando pues en los desafíos de hoy en día constantes que atraviesa la comunidad educativa es la educación inclusiva, practicar de manera equitativa y justa, sabiendo que nosotros necesitamos conocer a nuestros niños y cómo se desarrollan y cuál es el mejor desenvolvimiento de ellos. Siempre al inicio generamos un test de estilos de aprendizaje, que es muy esencial para conocer cómo yo voy a trabajar con mi grupo, cuáles son las actividades que me pueden generar mayor factibilidad en el aula. Claro está que no nos tenemos que casar con solo un estilo de aprendizaje, porque en el proceso de desarrollo del niño, él va cambiando sus estilos de aprendizaje. No necesariamente porque yo soy visual, la siguiente actividad a mí me genera una atractividad o énfasis en lo visual, sino que también puedo ser kinestésica o auditiva, dependiendo, pero siempre iniciando con ese conocimiento del alumno, de cómo puedo intervenir en él y cómo puedo cambiarlo y transformarlo. Una de ellas son las estrategias para el desarrollo socioemocional. Sabemos que es muy importante hoy en día el desarrollo socioemocional, pues su pedagogía busca orientar la práctica docente para impulsar la educación integral de los estudiantes, pues el aprendizaje socioemocional forma parte del desarrollo y despliega la utilización de sus habilidades sociales y emocionales en ciertas situaciones para manejar asertivamente sus emociones y sentimientos, y que ayudan a determinar sus metas y tomar decisiones establecidas en relación a su convivencia sana. Es importante el desarrollo. Yo tuve muchas actividades socioemocionales que después voy a mostrarles, compartir con ustedes. Una de ellas que tuve en la normal fue la creación de la máscara en Teatro y Artes Visuales. Fue un proyecto muy divertido, muy creativo y muy significativo, porque sabemos que una máscara representa algo. En este caso, yo representé mi máscara y la nombré la fiesta de los insectos. ¿Por qué la llamé la fiesta de los insectos? Más que nada porque los insectos son tan diminutos, tan pequeñitos, pero muy importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tienen una función con la naturaleza. Asimismo, nosotros somos unas pequeñitas personas que nosotros tenemos una función importante en el mundo que nos rodea. Yo coloqué el sol, una luciérnaga, unas abejitas, y claro está, su alrededor es el sol que ilumina el camino de los insectos, que nunca va a desprender esa emoción, ese anhelo, porque nosotros vamos a seguir trabajando para construir esta sociedad. Entonces, eso fue una expresión de mis emociones y aprecio sobre el arte, que considero que es muy enriquecedora para trabajar con los alumnos. Siguiente. Nos pasamos a una de las últimas actividades de la gestión educativa en la
mejora del aprendizaje. Sabemos que la gestión es muy importante porque cumplimos con el objetivo de mejorar nuestras escuelas, nuestra educación conforme a todo esto. Siendo así que yo como practicante no podía, bueno, sí se puede, pero para entrar al núcleo de la gestión me voy a la dimensión pedagógica. Yo asimilo esto para la atracción del alumno, genere más atractiva esta situación del aprendizaje. En mi comunidad, en Islahuacán de los Membrillos, en ese entonces, generamos un producto como una rocola del aprendizaje. No sé si han escuchado la biblioteca rotativa o la biblioteca que se pasa a todas las aulas. Entonces, fue un estilo así, pero sabiendo que no solo nos íbamos a enfocar a la lectura, sino que la rocola del aprendizaje iba a llevar 3 niveles y iba a tener contenidos de cualquiera que como docente podríamos manejar. Un ejemplo eran los 3 niveles. Los 3 niveles los podíamos clasificar por un buen rendimiento, un bajo rendimiento o un destacado rendimiento. Entonces colocábamos los contenidos dependiendo el rendimiento del alumno, y en la parte superior es una ruleta de la cual marcaban con una flecha un icono, ya sea un banderín, un corazón, una estrella y un círculo, en la cual se aplicaban muchas actividades. Una de ellas fue la literatura, así que clasificábamos las lecturas de los niños dependiendo su rendimiento para que estuvieran de acuerdo y adecuados al niño, claro está. Otra vez la utilizamos en un maratón de las matemáticas, en el cual fue una estación. Entonces remitíamos, si nos llegaba un niño de primero, vámonos al nivel 1. Si nos llegaba un niño de cuarto, segundo nivel. Si nos llegaba un niño de sexto, tercer nivel. Y ya dependía la emoción de la rocola al girar, cuál era el icono que me tocaría. Y gracias pues a eso generamos un mayor interés por el aprendizaje. Siguiendo esto, ahora sí me ayudan a compartir unas evidencias. Bueno, terminé en mi práctica educativa con una tabla de recursos educativos que por ahí les voy a compartir. Fueron esenciales en mi práctica docente, que básicamente me ayudaron a fortalecer el propósito educativo de la educación y ese desempeño socioemocional del alumno para regularizarlo más que nada. Encontrarán un QRL que los arroja a la tabla del contenido de cada uno de los materiales didácticos o recursos que utilizamos en aquel entonces. Entonces, ahora sí, partiendo de mi proyección y mi valoración personal en la trayectoria de la escuela, pues es indispensable saber que me brindó las herramientas para mi formación docente como maestra ahora. Y pues más que nada cubrir con este trabajo de enfrentamiento de juicios. Considero que es una formación bastante amplia que básicamente no llegué a cubrir toda la malla curricular. Igual considero que es importante cada uno de esos aspectos, solo que traigo aquí los que más destacan y recordar que es un ejercicio de reconocer esta trayectoria y que a pesar de que ya reconocemos aquella materia, aquella situación, es importante volverla a ver porque nos fortalece un poco más, nos motiva a seguir aprendiendo, a seguir rescatando aquello que se nos pasó, aquello que olvidamos en la normal y aquello que podemos seguir innovando con lo que ya conocemos y repasar un poquito de lo que ya sabíamos. Y pues principalmente reconocer ese potencial de que yo siendo egresada, siendo con una poca experiencia,
sigue siendo una experiencia para mejora, para encontrar aquellas de oportunidad y mejorarlas, no solamente a lo que yo considero en mi zona de confort, sino a aquellos retos de los que nos enfrenta la vida y más que nada el reto de la educación de nuestro país. Termino con la frase: el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Así como nosotros somos los responsables que lo que sucede en nuestra educación depende de uno como docente, cómo formamos a nuestro país, a nuestra comunidad y más que nada al niño, que nosotros tenemos esa capacidad y esa gran responsabilidad de cómo vamos a tratar al alumno, porque nosotros al educar es una manera inimaginable de cómo yo creo al alumno, cómo va a ser ante la sociedad y cómo se presenta. Entonces, es una gran responsabilidad que aún así cargan los docentes, siendo que consideran algo conductista, pero es verdad que actualmente la sociedad ve al maestro como el mayor conocedor. Nuestros niños de primeros nos ven como el mayor conocedor, siendo que no somos todólogos, no somos los que todos sabemos, pero es lo que se refleja en los alumnos. Así que nosotros tenemos que dar ese esfuerzo y seguir buscando y aprender para mejorarlo. Sí, me escuchas. Vale. Gracias, Fátima. Bueno, aquí creo que tenemos una muestra clara de lo que es la vida real del aula, cómo enfrentamos las diferentes circunstancias que se van viviendo. Fátima, muchas gracias. Es momento, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, queda el micrófono en sus manos. Alguien que quiera hacer alguna sugerencia, algún comentario. Veo muchos jóvenes igual que ella, creo que tienen algunas inquietudes. Les vamos a dar una coquita de vidrio a quien se anime. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Adelante, por favor. Gracias, buen día. Yo primero felicitarte porque tu trabajo ha sido muy creativo. Yo soy maestra de secundaria y valoro el trabajo de las maestras de primaria porque la creatividad, el desarrollo de materiales y cómo abordaste la investigación, pues estuvo muy bien trabajada. Felicidades. Maestra. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Yo creo que tú quieres, estoy seguro, ¿no? ¿No? Maestro, por favor. Bueno, igual que la compañera de secundaria que me antecedió, felicitar a Fátima porque nos ha presentado un material espléndido, motivante. Quisiera preguntarle, Fátima, ¿es posible encontrar en la red algún link para que nos lleve a tus materiales, así como para inspirarnos? Porque vi algunos, por ejemplo, el de la ruleta, que traté de hacer un dibujito, pero me faltó a lo mejor más imaginación para hacerlo bien. Y si tienes alojado en algún sitio estos materiales, pudiéramos acercarnos a él. Ay, profe, lamentablemente no los tengo en una plataforma, pero a veces los comparto en mis redes sociales, muy de vez en cuando, pero voy a trabajar en ese proyecto de compartir el contenido. Gracias, maestra. Bueno, mi red social, si gusta, maestro, es Fátima Medina y así las encuentren todas. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, mira, ella tiene ganas de preguntar algo, la veo desde hace ratito. Levante la mano, por favor. Bueno, pues yo te quiero felicitar porque me gustó mucho la manera en que
implementaste las estrategias, ya que como pedagoga a nosotros nos enseñan que las estrategias son muy necesarias para que el alumno aprenda y pues es todo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me alejo de la bocina, sí, claro. Primero felicitar nuevamente a la alumna Fátima. Fui testigo, ¿no?, de todo su proceso. La conocí desde primer semestre y encontré en ella una gran maestra desde el primer día. Maravilloso. Felicidades, Fátima. En respuesta a la petición del maestro, sin problema podemos trabajarlo, Fátima y yo, si estás de acuerdo, poner un espacio ahí en la página web de la escuela. Este es un evento importante, la participación de Fátima es un evento pues importante para nuestra institución, entonces le daremos un espacio en la página de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, le paso la dirección ahorita, y ahí si me ayudas, Fátima, podemos subir el repertorio, ¿verdad? Claro que sí, maestro. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues yo les pido un aplauso, por favor, para Fátima Medina Morán. Muchas gracias por compartir la experiencia que has vivido. Estoy seguro que en la narrativa de Fátima, muchos de nosotros nos remitió a tiempos en los que teníamos alguna experiencia parecida. Entonces es un honor tener experiencias nuevas también acá y otra forma de ver el trabajo de la docencia tan importante y tan necesario cada día. Una docencia que yo creo que lo percibimos con un sentido humano, como lo plantea el proyecto educativo Recrea, centrado en los muchachos, sensible a sus necesidades, y creo que Fátima, además de lo que nos dijo, nos muestra esa postura y ese enfoque educativo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Alejandro. Y bueno, nos permitimos entregar a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Educación de nuestro Estado un reconocimiento a Fátima Medina Morán por su participación, un documento que firma nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Muchas gracias, Fátima. Sí. Un recuerdo del evento, no se le olvide dónde estuvo, y una bolsa que esperemos que te sea muy útil. Muchas gracias a todos también por estar aquí.